Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Bienvenidos a Déjame hablar. Soy Álvaro Rivera y los saludo en este sexto episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional, y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando acerca de diversos temas que hacen a la coyuntura nacional e internacional. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast o también en YouTube, donde también tenemos colgado lo que son los episodios de los podcasts y también lo que son los lives. Doy la bienvenida a mis compañeros de podcast, Gabriel, Franco, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos Buenas Álvaro, noches, un gusto. un saludo Álvaro, feliz de estar en esta nueva entrega de Déjame hablar. Saludos Álvaro, saludos Franco. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Déjame hablar para hablar de política, de las elecciones, del COVID-19 también y de un suceso que ha un poco causado indignación en las redes sociales, un desafío para, no sé, develar la pobreza. Una modelo se ha lanzado a hacer un desafío que le han desautorizado hace unos minutos nada más. Álvaro. Hace unos minutos, así bueno, estamos grabando, para los que están escuchando, estamos grabando esto sábado en la noche, sábado 25 de abril. Este reto lo han lanzado el día de viernes ya, lo que ha sido en redes sociales, así que vamos a estar también dándole un poco de palo a la señorita Stephanie Herrera. Y bueno, encantado de estar en este nuevo episodio. ¿Y con qué comenzamos, muchachos? ¿Con qué comenzamos, Gabriel Franco? Hablaremos del COVID-19. Miren, yo tengo unos datos interesantes. Bueno, esta semana, la semana que ha acabado este 26 de abril, hablamos del el lunes 20 hasta este domingo 26 de abril, nos ha dejado un hecho que ha sido sustancialmente importante. El viernes 24 se ha reportado por primera vez eh, 104 casos de COVID-19 en Bolivia. Es decir, que Bolivia pasó el umbral del 100 diario por primera vez. Un día antes, el jueves, eran 31 casos y 2 días antes, el miércoles, eran 55 casos. No obstante, esta situación llama la atención porque evidentemente estamos con la ilusión de que la cuarentena se acabe esta semana que viene, ¿no es cierto? Esta semana que iniciamos. Así Sin es. embargo, sin embargo, las cifras están mostrando cosas completamente diferentes. Es decir, que más allá, que alrededor de estos 200 casos que se han reportado entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, hablamos de hasta el 25 de abril o hasta el 26 de abril, se van a ver como efecto contundente en los siguientes 15 días, por lo menos, ¿no? Y por otro lado, han habido elementos fundamentales en esta semana relacionados al COVID-19, el deceso de supuestamente 2 policías, el sargento Choquehuanca, que murió en la semana, el jueves pasado, y también el policía cuyo fallecimiento se reportó el sábado 25, supuestamente por COVID-19, por síntomas. Digo supuestamente porque la policía ese día sacó un comunicado diciendo de que se iba a investigar, aunque el periódico Página 7 en su titular aseveraba de que el policía tenía síntomas de COVID-19. No obstante, en el interior de la noticia establecía de que era una probabilidad y de que eso se tenía que confirmar. Es más o menos el balance. No sé qué les dicen las cifras, qué les dicen los datos. Yo quisiera luego de escucharlos también darles un comentario y refrescar un poco la memoria en base a aquella proyección que presentó hace una semana el Ministerio de Salud, proyección de casos y los escenarios desde el más simple hasta el más catastrófico. Bienvenidos a Déjame hablar. Bueno, lo que yo, mira, hemos estado hablando ya en capítulos anteriores, semanas atrás, es que se iba a venir ya en esta semana final de lo que es abril, inicios de mayo, la mayor ola y un mayor número de casos confirmados. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? No, ni los expertos ni nosotros nos hemos equivocado en dar
esa afirmación. Y lo que llama la atención, ¿no? Hemos pasado más que todo, tomando el caso de lo que es solamente el Beni, hemos pasado el 21 de abril, se reportaban los dos primeros casos en el Beni. Ya estamos en 25 y los datos oficiales nos muestran que los números que han subido en el Beni son aún mayores, no están con 33 casos ya en el Beni. Entonces, estamos viendo pues que en parte también esto se lo ha tomado a la ligera, ¿no? Porque no ha habido lo que han sido las pruebas y hemos estado viviendo una mentira en lo que ha sido los datos también. Que el Beni suba en 4 o 5 días de tener 0 casos a tener 33, pues también denota que hay responsabilidad de parte del gobierno y las autoridades de salud en que estos casos hayan disparado enormemente, ¿no? No era que el Beni estaba cumpliendo con la normativa, con la cuarentena, que toditos estaban en su domicilio prestando, descansando, pues, y cumpliendo lo establecido, sino que realmente habían casos de los que se desconocían. Incluso ha habido este caso, ¿no? De una persona que justamente el primer fallecido en Beni, que no se reportó ante las autoridades cuando ya tenía los síntomas, y el señor, el momento que se le ocurrió ir al médico, al CEDES, pues directamente llegó a fallecer. Entonces Álvaro, nos déjame muestra, hablar, déjame sí, darte un dato, porfa, a ver, porfa. claro que Esta sí. grabación es a las 21 del 25, pero para actualizar los datos, el informe último, hace 4 minutos, da cuenta de que hay 59 casos nuevos este sábado, ¿no? 104 el viernes, 31 el jueves, el miércoles 55, 59 el sábado. Hemos subido a 866 casos. Hablas del Beni, 39 casos confirmados. 39. Mira Yo dije vos, ahí 33, te mil corté. disculpas, 39. 39 ahora. ¿Qué te parece? Sigue, sigue, sigue. Así es. No, y otra cosa, ¿no? Ahorita acabo de entrar en este momento a la página boliviasegura.go.bo y no tiene dato alguno. Tal parece que también esta página de Bolivia Segura del gobierno ha sido atacada por el cocodrilo, por los hackers. O de alguna manera se les Un ha caído el hacker. servidor, no sé. Pero si tratan de ingresar, porque yo tenía aquí justamente para ir dando algunos datos, que los tenía aquí preparaditos y para irlos dando. Mira, aparece 0 casos confirmados a nivel nacional y no hay información en el portal de Bolivia Segura. No esperamos también pues saber Exacto. qué nos vienen a decir las autoridades, que este es el sitio No está oficial en el que disponible deberíamos informarnos todo. no Sí, está si lo ven, no disponible está la página, disponible. ¿no? No está Sí. disponible. Bueno, hace Eh, rato, hace rato no funcionaba. Era imposible entrar. Ahora, evidentemente, está ese problema de que no tiene dato alguno, es verdad. Vamos a Bueno, un esperar hacker pues malévolo. el tweet de alguna persona del gobierno, ¿no? Que nos diga quién la habrá hackeado. Pero ya volviendo a lo que es el tema, retomando, estamos viendo que estamos ya viviendo la subida. Hemos registrado los mayores casos por día en esta semana de números de infectados. Como lo había dicho Gabriel, hemos hecho una retrospectiva día tras día, cuántos así los casos que han subido en infectados. Lo que no sabemos es, o no tenemos a ciencia cierta, es la cantidad de personas que hayan salido, ¿no? Salvo 3 casos, y el último que de la portada dan de alta a otros 2 pacientes, entre ellos un niño. No hemos tenido más reportes de personas que ya hayan salido de lo que es el COVID-19. ¿Qué nos muestra esto, no? Que estamos lejos todavía, bueno, no lejos tal vez, pero ya estamos en la subida para llegar al tope de la cantidad de infectados. Ya estamos terminando el mes de abril. Nos viene una nueva semana de abril, una siguiente de mayo, en que seguramente vamos a tener reportes de mayor cantidad de infectados y que nos muestra que no sabemos cuál va a ser la decisión de las autoridades que vayan a tomar. Si la cuarentena se amplía, nos van a alcanzar los 500 bolivianos que va a erogar por familia el gobierno para aguantar unas semanas más. Esto se amplía hasta mayo y cuando volvemos también con los muchachos, con los niños a las clases, ¿no? Hablando Seguimos de con datos, la incertidumbre, seguimos con la hablando, incertidumbre a futuro con el COVID-19. Vamos, Gabriel, te dejo hablar. hablando de datos, solamente de datos, la razón, ya en el momento de la grabación de este episodio de podcast, ha publicado en su página de Facebook el resultado de las pruebas diarias por cada millón de habitantes en la región. Y sería interesantísimo saber
si este dato es verdadero o no, que las autoridades de salud lo digan. Bolivia, 52 casos apenas. Es el país que menos casos reporta. ¿Quién se le asemeja? México con 75. Pero ¿cómo están nuestros vecinos? En Chile diariamente se reportan pruebas de COVID-19, digo, ¿no? 1.843 casos en Chile, en Perú 386, en Ecuador 467, en Brasil 218, por millón de habitantes. Somos el país con menos pruebas y eso puede significar un problema grave. La identificación de casos reportados versus la suma global de casos reales. Don Franco, le dejamos hablar con esos datos. Muchas gracias, Álvaro Gabriel. Lo que a mí me parece totalmente irracional y al mismo tiempo poco efectivo es la cantidad de pruebas disponibles para hacer el seguimiento epidemiológico. Aquí hay dos contradicciones. Primero, que el gobierno al inicio de la cuarentena aseguraba y garantizaba la realización de las pruebas. Poco a poco, después fue cambiando el discurso para indicar que no tenían los suficientes reactivos. Después indicaban que habían conseguido los recursos a través de organismos de cooperación internacional como Naciones Unidas y otros, y finalmente indicaban, el discurso último especificaba que están haciendo fila, es decir, están en la cola internacional para que lleguen la cantidad de pruebas necesarias, ¿no? Entonces, estos sub y bajas respecto a una mirada coherente para tener las pruebas específicas que son de rutina exigidas por la Organización Mundial de la Salud y, bueno, por todas las políticas de salud en distintos países, muestran cuán endeble y poco coherente ha sido la toma de decisiones. Por último, el actual ministro de Salud, Navajas, indicaba que él daba, entre comillas, su cabeza para reivindicar y recontraafirmar que las pruebas deberían solamente aplicarse a aquellas personas con síntomas confirmados, lo cual también va en contra de lo que especifica la Organización Mundial de la Salud y las previsiones epidemiológicas de otros países que, como Estados Unidos y varios países en Europa, también han estado realizando. Desde China, pasando por Italia, España y terminando por Estados Unidos, aunque son los más golpeados con el número de infectados y también de decesos, no solo han aplicado las pruebas en las personas con síntomas específicos y claros del contagio, sino con la red de personas que han tenido la relación con estos contagiados, que han amplificado las posibilidades precisamente de reproducción permanente del contagio y del virus, lo cual era natural, porque es eso lo que explica el crecimiento exponencial del contagio a nivel mundial. Entonces, yo creo que si el ministro Navajas ha puesto a disposición su cabeza, precisamente es la sociedad la que tarde o temprano se la va a cortar, porque eso es lo que está ocasionando los problemas, el subregistro, las decisiones contradictorias y finalmente el enfrentar de una manera clara en el terreno lo que va a significar la atención tanto a los enfermos que van a entrar en terapia intensiva como a aquellos que efectivamente, si se van a contagiar, podrían salir adelante de la infección. Entonces, son situaciones realmente muy delicadas. En síntesis, creo que estas contradicciones y este cambio de discurso definitivamente limitan, si no descalifican la posibilidad de regresar o terminar la cuarentena este próximo 30 de abril. Bueno, la cuarentena supuestamente acaba el próximo jueves, este jueves. Si usted no escucha el podcast días antes, evidentemente, del cese de esta cuarentena o de la emisión de este podcast también. Ahora, compañeros, les he pasado al chat interno un gráfico que publicó Navajas, esto para hacer una correlación con la intervención de Franco. El ministro de Salud Navajas presentó el pasado domingo, hablamos del domingo 19 de abril, un gráfico con 3 escenarios. Recordemos que a su salida, el exministro de Salud Cruz
dijo de que a finales de junio íbamos a tener un registro mayor a los 45,000 casos en Bolivia como peor escenario. Navaja salió a los pocos días de su posesión en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, sí, en aquel gran edificio construido por Evo Morales, para decir de que no se deben lanzar datos a la ligera. Pero unos días después, el día 19, el domingo 19, en una videoconferencia transmitida por el canal estatal, presenta esta proyección que dice fuente clara, Ministerio de Salud, Unidad de Epidemiología. Y si buscamos más o menos la semana que estamos entrando, esta semana que se abre con el lunes 27, tendríamos que tener entre los escenarios más benignos, aquel que ha señalado, al menos unos 1,200 casos, Algo más grave todavía sería unos 4,900 casos, una situación intermedia. Y la peor sería pasar el umbral de los 5,000 casos, que lleguemos hasta el 30 de abril con 5,100 casos. Y de ahí para adelante, ¿qué pasa? Según esa muestra estadística, supuestamente esas curvas se van para arriba, porque asumimos que viene el cese de la cuarentena, si es que va a haber el cese de la cuarentena. Urenda de Santa Cruz dijo que no, que como médico no iba a recomendar eso. Pero ¿qué tal este manejo de cifras en base a los cálculos y proyecciones del Ministerio de Salud? ¿Cómo la ven? Muy confuso, pero al mismo tiempo muy politizado, porque primero da la impresión que tienen el control, no solo en el manejo cuantitativo estadístico, sino al mismo tiempo en la organización logística. Sin embargo, al final se observa que se está politizando mucho más en el sentido en que están creciendo los conflictos. Los médicos dirigentes del CERMES siguen protestando por la ausencia de equipos de bioseguridad. Distintos nosocomios a lo largo y ancho del país están presentando insuficiencias precisamente en la dotación de equipos y al mismo tiempo de laboratorios para hacer las pruebas del contagio, y finalmente no hay una coherencia institucionalizada. El conflicto y la politización se está reproduciendo o se está agrandando respecto a el Ministerio de Salud con los servicios departamentales, es decir, con las gobernaciones. Entonces, aquí yo veo que definitivamente o se tiene que hacer una reestructuración global inmediatamente de la toma de decisiones, porque aquí la toma de decisiones es la columna vertebral que está demostrando falencias, o en todo caso tendrán que reconocer sus errores, que sería también lo mejor, lo más recomendable, reconocer que se han equivocado y que se tiene que reestructurar el proceso de cuarentena, no levantarlo el 30 de abril y abrir un interregno de correcciones para reorganizar y reinstitucionalizar con mejores condiciones este caos que se ha generado. Álvaro, ¿cómo ves la cifra? Es evidente, ¿no? Hay una politización del tema. El gobierno central se nos muestra, ¿no?, como que está manejando la crisis de una manera eficiente, eficaz, con prontitud, pero pues vemos una realidad distinta cuando nos vamos enterando a través de redes sociales, de amigos que son médicos, de compañeros y demás, que la realidad es distinta, ¿no? Y el gráfico que mostró Gabriel justamente llega hasta junio, ¿no? Hasta junio no vamos a ir bajando lo que es la curva de infectados. Y eso es lo complicado, ¿no? ¿Qué momento llegamos al tope y qué momento empezamos a bajar para decir, oye, sí, ya está bajando, ya hay condiciones de salir? Y este tema se está politizando por ambas partes, ¿no? Como el gobierno mostrándose benévolo y haciendo una gestión eficiente, como también como campaña política, porque no hay que negarlo, ¿no? Se está haciendo campaña política con esto. Los spots de Yanine Áñez de su partido y de su agrupación juntos están en YouTube, están en Instagram, están en las redes sociales que uno ingrese, le aparece uno tras otro. Estos spots que también están saliendo seguramente pues del erario público, la paga, para
para hacer esta publicidad, o más mejor dicho, propaganda política. Y otro, que también el movimiento al socialismo está empezando a politizar el tema, sacando a relucir el tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones deberían ser el 3 de mayo, en unos días más, y sin embargo se han suspendido, no tenemos una fecha tentativa para poder regresar a lo que son elecciones y ya está empezando a aparecer otra vez las publicaciones, las noticias. Ya Eva Copa también salió a declarar en estos días acerca de lo que son elecciones, Evo Morales seguramente también, y hemos visto una gran cantidad, yo he visto más que todo en Facebook, hay una oleada de seguramente guerreros digitales del movimiento al socialismo y gente afín también, seguramente, que están empezando, ¿no? A llenar lo que son grupos, redes sociales, seguramente también, no solamente Facebook, sino WhatsApp, con el tema de lo que son elecciones. Entonces, esto nos muestra que no solamente el escenario del juego es pues el tema del COVID-19, ¿no? Y cómo lo está planteando el gobierno, sino también se está empezando a hablar de lo que son elecciones y nos pone dos problemáticas, ¿no? No solamente el coronavirus, sino también las elecciones suspendidas. Sí, no me gusta cómo están las cosas. Si tienes que hablar de propaganda, evidentemente te doy toda la razón, porque la propaganda no se está presentando de una forma, o mejor dicho, la gestión de gobierno no se está presentando de una forma muy transparente, ¿no? O sea, voy a parafrasear un poco lo que Jimena Costa, esa politóloga y ex legisladora del partido de Áñez, justamente ya separada de esa Del institución, Partido dijo, de Unidad Nacional. sí, pero Si bien ha estado en sí, alianza, ¿no? Con el Partido de Años, pero pero en bueno, entró coalición por con Unidad Áñez, Nacional. sí, en coalición con Áñez, pero sí, o sea, no ha ido unidad demócrata sola al legislativo, o unidad Bueno, nacional eso sola, sí. ¿no? Entonces, Jimena decía, muy bien, la presidenta está haciendo campaña, propaganda con la gestión de gobierno, porque dar a conocer los datos concretos implicaría lo siguiente. Bueno, el gobierno está haciendo esto para esto. Pare de contar. Pero en entremedio sale toda aquella parafernalia y discursos grandilocuentes y eslogans de que Áñez es la gran mujer, es lo maravilloso que es ella, etcétera. Parafraseo a Jimena Que es la Costa, madre de todos los bolivianos. que es Dios la mío. madre de todos los bolivianos. Lo dijo su La hija, madre de todos los bolivianos. Esto y también es bueno, parte de campaña política, pues. Están ya marketeando lo que es la imagen de Janine, mostrando la benévola, mostrando la buenita. Y la madre de todos, no madre, puta. Es que algunos somos hijos de también, pues. pero lo mismo, pero es que Evo Morales era el padre de todos los bolivianos también, ¿no Y ve? un padre de Damier también, pues hay que decirlo, pues, Evo Morales, ¿no? No pudo reconocer a sus hijos, no va a reconocer a los demás. No, que dejen de joder los dos. Se está politizando mucho lo que es el tema del COVID, ¿no? Y es el más el que está sacando a relucir justamente el tema de lo que es elecciones, ¿no? Y todos también son un regalo de Dios, seguramente para la directora de la Unidad de Gestión Pública, que es familiar de Áñez, la propia Áñez va a ser un regalo de Dios para los bolivianos en esta circunstancia, y Evo Morales era un regalo de Dios para los carcas, ¿no? Pero bueno, No, entonces, es que si vamos a empezar a escudriñar y empezar a arar un poquito la tierra y vamos a encontrar más, y no solamente, ¿no? Ha vuelto lo que es el ex alcalde, bueno, el actual alcalde Leyes de Cochabamba, ni bien entró, ni bien se cambió el gobierno, no estaba terminando de salir Evo Morales, ya estaba Leyes saliendo de la cárcel, estaba volviendo a retomar la alcaldía y hoy está volviendo a adjudicar contratos a una empresa sin registro. Este señor no debería haber salido jamás de la cárcel, porque ya había pruebas de lo que se estaba haciendo ahí dentro. El señor no pudo demostrar que era inocente, esto se ha manejado con chicanería y han aprovechado el momento que sale Evo Morales para él salir directamente de la cárcel, volver a tomar la alcaldía, ¿para qué? Para volver a hacer lo mismo, ¿no? Y no es algo que yo me invente, ¿no? Está en el portal de Página 7, es la noticia que los uno tiempos encuentra también. primero el día de hoy. Leyes adjudica contrato de comida para uniformados a empresas sin registro. La empresa se adjudicó 34.890 raciones de comida por 15 días.
El sector gastronómico reprochó la falta de compromiso del gobierno municipal de Cochabamba al no reactivar la economía para todos. Entonces, Te no van a es un decir lunar, ¿no? machista, Ya están te empezando van a a decir aparecer un montón de masista, cosas, ¿no? Que te me van a digan. decir masista. Mira, me han dicho masista, me han dicho añista, me han dicho mesista, me han tratado ya de todo en redes sociales. Así que a mí lo que me digan me resbala. No podemos ir contra la verdad, ¿no? Bien, el 12 de abril, la Unidad de Gestión Pública, de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, emitió un video, compartió por grupos de WhatsApp a medios de comunicación, lo subí a mi portal en Facebook, Gabo Periodista, si quieren seguirme, eh, con la hija de la presidenta Áñez, que es la encargada, saliendo en un montón de fotografías con niños. En todas las imágenes que aparecen está ella. Y encima tenemos un decreto que prohíbe el culto a la personalidad. Es que vivimos en un mundo donde no aprendemos del pasado. No, es un desastre. Perdón, me voy a sacar los pelos que ya no tengo. Si han visto la foto en nuestro portal de Facebook. Somos, somos Gamboa, Es que Rivera, los dos tenemos con pelo, el una que no tiene política pelo soy yo. plenamente caudillista, ¿no? Tenemos una política completamente caudillista. Los partidos funcionan de esa manera. Y ahora que Áñez ha entrado, que le ha caído puta, el gobierno del cielo a las manos, entonces, vamos, hay que formarla como el ídolo, a que hay que adorar a la persona ideal, a la persona perfecta y a la gran mandataria, pues que lo está haciendo todo bien, ¿no? La política caudillista para militantes yunquistas. No hubiera caudillismo si no estuviéramos, si esos caudillos no estuvieran rodeados por un montón de yuncos que quieren eh, transmitir esa visión de la realidad que tienen a todos los demás. Y mira que esto no cambia, ¿no? O sea, de la izquierda, como siempre se ha representado en el momento del socialismo, o la derecha que viene a ser en este momento el gobierno de Áñez, eh, las prácticas son completamente las mismas, ¿no? En absoluto. Pero, oye, Franco, por qué somos caudillistas? Por qué tanta pasión por el yunquerío? Básicamente, entre las explicaciones que vienen desde la ciencia política, como tú también lo conoces, Gabriel, y desde la sociología, es la cultura del populismo. Tú sabes que en los años 50 el populismo fue tomando forma primero como una adjetivación y una descripción para los liderazgos autoritarios, al estilo de Juan Domingo Perón, al estilo de las élites del MNR con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza. Posteriormente, esos populismos se fueron transformando en la época de las dictaduras alrededor de figuras fuertes, los caudillos militares, ¿no? Entonces, estos populismos también seguían convirtiéndose en una especie de explicación, pero al mismo tiempo en una especie de desprecio desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, ver al populismo como una especie de patología, como una enfermedad. Pero al día de hoy, en el siglo XXI, el populismo finalmente ha entrado con paso de parada como un fenómeno que ya tiene sus conceptos mucho más definidos, como un fenómeno político, social, cultural, antropológico, que tiene un peso en la izquierda, en la derecha, en todo el contexto. Entonces, lo que estamos viviendo es, primero, la crisis del populismo indianista, del MAS, que se ha convertido ahora en el populismo de la derecha, ¿no? Es decir, tenemos una presidenta que debió haber sido de transición. No pasó esto, X o Z motivos condujeron las élites, el yunquerío de su alrededor para que tome la decisión de ser candidata. Muy bien, ya. Ok, esa fue la decisión, ese fue el direccionamiento de las élites políticas actualmente en el gobierno. Muy bien, se respeta, pero la esencia, la estructura es el populismo que no logra superar los caudillismos. Entonces, el populismo se enriquece con los caudillos bárbaros, letrados, y como ustedes saben, este también es una figura siempre caracterizada, ¿no? Desde Alcides Arguedas, caudillos bárbaros, caudillos letrados, y viceversa. Los caudillos alientan el populismo, ¿no? Entonces ¿De derecha o de izquierda, no?
En ambos, de derecho, de izquierdo, de centro. Entonces, de ahí que aparecen pues como figuras mesiánicas, como figuras religiosas, con un protectorado, ¿no? Paternalista, patriarcal, que en el fondo hace mucho daño. Entonces, son los únicos, los iluminados, los llamados a. Entonces, en este sentido, creo que al margen de, como les digo, un montón de definiciones, todas ellas ya mejor meditadas, mejor trabajadas, en el caso del marxismo incluso, eh, ¿cómo se llama el autor de La Razón Populista? Este argentino que ha muerto y que también vino varias veces a Bolivia. Eh, Dan definiciones, por supuesto, más exquisitas, ¿no? Pero Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, exacto Álvaro, ¿no? Ernesto Laclau da un concepto de populismo ligado a la lingüística, a la semiología y a las teorías de la hegemonía. Es un poco complicado de entender, pero yo me quedo con el viejo concepto del populismo que planteó Gino Germani en la década de los 60. El populismo es la figura de un líder carismático. Aparece, interpela al pueblo sufriente, la gente se pone a llorar y aunque le mienta ese caudillo, aunque le mienta ese líder carismático, la gente o lo odia o lo ama intensamente. Entonces, eso es lo que tenemos. Y nuestros líderes políticos en democracia o en dictadura no han sido capaces de renovarse, es decir, de pensar más allí de la figura del líder carismático único, insustituible. Si nosotros miramos el liderazgo político en Europa, en Estados Unidos, todos los liderazgos son sustituibles. Si bien hay reelección por una sola vez en Estados Unidos, pero Barack Obama, Bill Clinton o el mismo George Bush no pueden ser pensados como caudillos eternos, ¿no? Aparecen outsiders como Trump también y dices, ¿qué mierda pasó con el sistema político y democrático de Estados Unidos? Que viene uno que te rompe el tablero y encima es ungido presidente. Pero bueno, ¿no? No, claro, hay diseños que apuntan a una cosa, pero en algún momento se fracturan por algo. Exacto, se fracturan y muestran obviamente el autoritarismo, la destrucción de la democracia en Estados Unidos con Trump, pero eso no significa que Trump va a ser reelegido indefinidamente, ¿no? Eso tampoco significa, a no ser que, como están surgiendo algunas hipótesis, él va a suspender también las elecciones presidenciales este año en Estados Unidos, pero eso está por verse. Va a generar todo un revuelo institucional, pero el Congreso es un espacio institucional que puede limitar las posibilidades del autoritarismo presidencial, porque es un sistema presidencial evidentemente en Estados Unidos. Pero yo me quedo con esa definición de Gino Germani. El populismo, el caudillismo se expresan en el líder carismático. Ese es su nudo conductor, el hilo central, la columna vertebral. Entonces, de ahí que no estamos pudiendo salir adelante, porque como tú dices, todos los tirasacos dicen, no, nos quedaremos nomás a la cabeza de quién, del gran jefecito, la gran jefecita, etcétera, cuando en el fondo eso no institucionaliza la democracia, no establece solidez en la toma de decisiones de una institución, ¿no? Pero no es solamente la política, ¿no? Nuestra sociedad funciona así. Es decir, hay que hasta para elegir representantes de curso, ¿no? No, tenemos la misma lógica también. Sí, y quien pueda, y con los jefes, ¿no ve? Claro. A tu inmediato superior le tienes que hablar bien, no la tienes que criticar, no le digas las cosas muy dolorosas para que no se agarre contigo y vas a vivir feliz, ¿no? Y eso se extrapone a todos los niveles, a los más altos niveles laborales, y entonces tenemos una cultura caudillista y que alienta el autoritarismo desde las conductas sociales más vanas, ¿no ve? Entonces la vendedora... ¿Quién estaría siendo un candidato carismático en este momento? ¿A quién identifican con ese perfil? Antes, solamente para decir, la casera se yunquea contigo para que le compres, incluso te dice mentiras, y tú te yunqueas con la casera para que te rebaje, ¿no?
todo en un contexto de falsa amabilidad, cuando en realidad todo esto va alimentando una dinámica social se va al diálogo. Algo que quería decirles, ¿no? Sobre el yunquerío Ujú. y sobre datos, es que esa tendencia, esa proyección de los escenarios diferentes para los pacientes con COVID-19 emanada hace una semana, más de una semana por el Ministerio de Comunicación de Salud, dice lo siguiente, ¿no? Estamos por debajo del escenario más conservador, y ahí están los picos altos. Claro, pues viejo, vamos a estar por debajo del escenario más conservador si estamos haciendo 52 pruebas al día, supuestamente, ¿no? A no ser que las autoridades desmientan ese dato que ha sacado la razón Claro, el estamos con sábado. 52 y para compararnos, ¿no? A solamente Argentina que está aquí al lado 157, Colombia 364, el Perú 386, Claro, Ecuador 400 y Chile 1843. Entonces, claro, pues estamos muy lejos seguramente también pues, de saber una cifra eh, total de la cantidad de infectados reales que tenemos en el país, ¿no? no, Tal vez es, tenemos también otro montón de asintomáticos a los que no les hacen la prueba porque no tienes que estar muriendo para que te den la prueba, que están todavía caminando pues en las calles, ¿no? Infectando a la demás gente. efectivamente, es decir, te yunqueas mostrando el dato de que estamos por debajo del parámetro más conservador, pero evidentemente no te van a decir y no te van a desmentir las versiones que dicen que tienes pues 52 pruebas por cada millón de habitantes, por cada millón. Ojo, ese es el parámetro. Y cuando otros países están como Chile, que están por más de 1.800 por millón de habitantes. Entonces, tu brecha entre lo que tú reportas y lo que es el dato real, el dato auténtico, va a ser incomparablemente adverso, ¿no? ¿Y todo para qué? Para, para maquillar un rostro de poder que posiblemente pueda ganar una elección, por tener más solvencia en tu trabajo, para que no te saquen del cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya no renegaremos más. Me callo. Les dejo Así hablar. es. Vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿A quién identifican ahora como un líder, como un caudillo, líder carismático en los partidos políticos que tenemos prestos a las elecciones venideras? No, bueno, yo creo que no necesitamos, en este caso, hablar de una especie de esencia carismática, es decir, que los perfiles de los distintos políticos, líderes, candidatos debe tener, digamos, una esencia específica, unas características específicas, sino que el carisma es un conjunto de atractivos que se los puede construir, que se los puede maquillar desde los medios de comunicación, o el carisma son un conjunto, digamos, de atributos que efectivamente los puede cultivar de manera directa y espontánea el líder político. Un líder carismático sin duda es Carlos Mesa, pero en este caso Yanine Áñez como presidenta interina está tratando de hacerse ver y le están tratando de construir un carisma, ¿no? Como candidata, ¿no? Y como precisamente la cabeza de esta crisis pandémica del COVID-19, ¿no? Porque, Mesa es como un caudillo de los aristócratas, ¿no? De los claro, exacto. intelectualoides, si quiere pegar por ahí con todo ese electorado que se fascina ante alguien que tiene buena verba y que habla bonito, ¿no? Pero Mesa es un poco tosco, distante, le cuesta ser afable con quien está tocándose codo a codo bajo condiciones normales, te lo digo y te lo digo con experiencia, ¿no? Porque lo he entrevistado hace una semana y media para hablar de fútbol, pero yo lamento en lo interno de que sea una persona todavía distante y muy fría con quien está conociendo. Claro, cuando no hay una cámara de Sí, por medio que te esté rastreando, ¿no? Janine Áñez también está construyendo una idea de carisma, o sea, todos se van a fabricar. Camacho con los jóvenes profesionales relegados que quieren exacto. acceder a la administración pública,
sí ser el representante de los evangélicos y del pensamiento conservador y de las buenas costumbres, dada que la constitución anterior boliviana enaltecía el catolicismo, etcétera, todo lo que quieras, ¿no? Y todos a su modo están construyendo a la carta, a la receta, un liderazgo carismaticoide ligado al populismo, o sea, de derecha, de izquierda, de centro, como decía Franco, y con sus respectivos yuncus. Así es. Y Es que es reitero, el requisito indispensable, ¿no? Para formar, para formar un liderazgo de ese tipo, tener tu grupo de yuncos, ¿no? Ese claro, equipo que está ahí de tirasaco, sí jefe, dele jefe, métale, para que puta también se la crea, ¿no? No por nada hemos tenido un Evo, pues que se ha creído realmente que el men era un mesías, ¿no? ¿Cómo explicas que haya llorado en la inauguración del museo que se ha hecho con dinero público? No es que se lo hemos hecho, puta, porque era un cabrón y un buen tipo. Él mismo se ha hecho y llora en la inauguración, no pues, es que hay que ser cara dura. Bueno, no, sin duda. o Mesa, tú te acuerdas en su anterior gobierno, ¿no? Tanteando esa posibilidad de ser líder Claro, carismático, ¿no? Que renuncio, claro. que no renuncio, Que que ahora sí, me da que la no gana. renuncio. Me iré a caminar por la comercio siendo presidente con mi saquito beige, ¿no? O kaki, para ver si me saludan, Y no no me solo eso, ¿no? saludan. Incluso el forzar una forma de hablar que no la tiene. Cuando, eh, cuando hubo estos problemas de lo que fue octubre, se hizo una reunión, un grupo, la gente se reunió en lo que es a las afueras del Chuquiago Marca, aquí en Bajo Coma, y Mesa salió, ¿no? Con ese discurso más de plaza, fuera de lo académico, donde dijo, no, a la presidencia me muero, y salió un carajo también por ahí, y a la presidencia o a la cárcel, ese tipo de discursos puta que si lo escuchas pues a un Carlos Palenque, pues puta, lo aplaudes de pie porque el tipo tenía ese carácter, ¿no? Pero ver a una persona intelectual querer entrar a un plano distinto del que no es muy afín o no es nada afín, también es complicado, ¿no? Tratarse de formar, puta, meses antes pues un carácter. Lo mismo le pasa a Samuel Doria, ¿no? Samuel Doria que lo ves como un tipo tosco, que habla dentro de su boca, querer salir de una manera carismática, querer tener mayor amabilidad, mayor afabilidad es complicado, ¿no? Lo único que no tiene, si, si, si Samuel Doria pues es jefe de un partido es por la billetera, ¿no? Porque carisma no tiene nada. O el caso, me ha hecho recuerdo a las metamorfosis de García Linera. ¿Te Claro, acuerdas que también. cuando hablaba ante los medios de comunicación, trataba de ser sobrio, firme y coherente, aunque no, lo último no le salía muy ya en las últimas intervenciones que tenía, por los cálculos y por las citas bíblicas, pero cuando estaba ante la masa y el grupo, trataba de ser una especie de Carlos Palenque, ¿no? Y no le salía, y tú decías, a ver, ¿dónde está la naturalidad de este sujeto? No, y aparte O, que tenía una paternalidad con la gente que era ya pues puta asquerosa, ¿no? Que se deben acordar cuando dijo, ¿no? Esa frasecita de la madre tierra, otra clase está. Puto, oye, cabrón, hablales bien, te van a entender. No era necesario llegar a ese tipo de bajezas para que tu interlocutor pues te escuche y te entienda, ¿no? o si estabas en Entonces, el oriente, hablabas a lo Canva, ¿no? Comiéndote las heces. también, Lo, ¿no? y lo hacía, y Y lo cuando hacía. ya daba una de sus conferencias ahí en el Banco Central, entonces entraba con una forma de hablar bastante académica, bastante rebuscada, incluso muchas entrevistas que le hacían, ¿no? Sí, sin Como duda. para tratar de mostrarse, puta, superior, y puta, no, pues que le digamos sí, porque el tipo sabe más que nadie. Y está también ahí el candidato hambriento de poder, ¿no? El que quiere ser alguien porque no ha sido nada durante mucho tiempo y que ha tenido sus 15 días de gloria y cree que esos 15 días de gloria van a servir para construir un país, Sí, ¿no? sí. Y lo evidenciamos esto más Y, lo que acabas de decir con Camacho, ¿no? Que después de los 21 días hasta saca un libro, hermano, describiendo todo lo que ha pasado, como si realmente esos 21 días pues te dieran la experiencia para poder para llevar un gobierno adelante y puta, hasta formar un partido, ¿no? Que ya hemos visto que cuando presenta listas pues tiene unos huecos increíbles de representantes en cada departamento, ¿no?
No, y además, bueno, por más de que te hayas lanzado la jugada de tu vida en 15 días, igual va a haber alguien que te lance un choclo, ¿no? Y un pedazo de chuleta y un pedazo de papa. Franco está pensando. ¿Qué ha pasado, Franco? No, Franco bueno, está no, aquí. yo estoy justamente un poco desilusionado por cómo se ha comportado el Tribunal Supremo Electoral. En anteriores conversaciones con ustedes yo decía que también la excesiva lentitud con la que ha actuado el Tribunal Supremo, el presidente Salvador Romero, yo pensé que le iba a dar una nueva tónica, no ha logrado superar la terrible crisis de credibilidad. Ahora, obviamente le parte por el eje esta circunstancia que fue azarosa como la aparición de la pandemia, ¿no? Sin embargo, justamente porque tardó mucho en organizarse, tardó mucho en definir, tardó mucho en poner los puntos sobre las IES, es que estamos teniendo este problema también. Creo que el Tribunal Supremo Electoral, como en otras situaciones, debió haberse manifestado claramente para evitar que el gobierno interino dé el paso, digamos, muy agresivo hacia una candidatura, ¿no? Sin duda no está dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo, pero sí está dentro de las atribuciones el eh, lanzar precauciones para preservar la institucionalidad, ¿no? Entonces, ahora estamos en la incertidumbre de no saber cuándo van a ser, en qué condiciones. Se ha abierto un periodo demasiado grande entre junio, si no me equivoco, y septiembre, que está tratando más o menos de visualizar una fecha. Salvador Romero ha estado presente en el Congreso, entiendo, la semana pasada, ¿no? Pero Eva Copa, la presidenta del Senado, ya salió, ha adelantado criterios en el sentido en que no van a tomar en cuenta estas sugerencias porque ya está una politización y una electoralización de la pandemia en el centro de la tormenta, en el ojo de la tormenta. Entonces, aquí yo creo que estamos navegando sin brújula y justamente otro ámbito de la desilusión fue también la elección de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Supuestamente tenían que estar todos con méritos, la gente se emocionó, a mí me impresionaba cómo hacían fila para dejar los currículums en la comisión, en la presidencia precisamente de esta comisión en el Senado, en la oficina concretamente de Óscar Ortiz, todos los que se veían a sí mismos como potenciales candidatos y sabemos que los mejores perfiles fueron marginados, ¿no? Entonces, esto no me da buena espina y peor todavía que no sepamos cuándo vamos a tener el proceso electoral. Obviamente, haciendo escenarios políticos, creo que no va a ser posible desarrollar las elecciones este año. El 3 de mayo tenía que ser los comicios, es decir, si hubiésemos estado en condiciones normales, esta semana hubiese habido silencio electoral, hubiésemos tenido los últimos cierres de campaña, ¿no es verdad? Y sin embargo, eso no ha pasado. Lo que el Tribunal Supremo Electoral ha recomendado mediante una ley que está puesta a consideración del legislativo es que las elecciones sean posteriores a junio, teniendo en cuenta, siempre y cuando haya un reporte científico de cómo va la pandemia. Pero entre tanto, todos han estado haciendo un poco de lobby para no perder vigencia, ¿no? Áñez ya hemos visto que tiene atenazada la gestión pública y la propaganda electoral, quizás es la más beneficiada en este proceso. Mesa está en redes sociales tratando de dar entrevistas por Skype o pasando sus documentales de su época de periodista. Camacho ha desaparecido, no lo he visto mucho, che. Tuto Quiroga lo he visto con algunos conversatorios por redes sociales, una vez a la semana o cada cierto tiempo, y los demás han desaparecido. El MAS
como que se ha replegado y las veces que ha aparecido para decir algo su candidato presidencial, lo primero que le hacen es restregarle en la cara las deficiencias de la gestión en salud, ¿no? Entonces, como que también el pedido de que las elecciones sean cuanto antes es un poco arbitrario, ¿no? Y se pasa por encima la condición de salud de la gente, de las cientos de personas, y como que el MAS está también tan extraviado como a ratos parece estar extraviado el gobierno, y no sé, no me convence mucho todo lo que está pasando. Y yo creo que tenemos todavía, Janine, años para rato, ¿no? Con el cuadro que tú muestras, incluso el más optimista, no creo que estemos en condiciones de elecciones ni para junio ni para julio. Seguramente esto se va a alargar mucho más, ¿no? También veo, creo que estamos en un momento de mucho desatino, ¿no? Que se están tomando decisiones de parte de los partidos de manera personal de algunos líderes, como es el caso del movimiento al socialismo, ¿no? Que sale a hablar en un momento Arce, en otros momentos sale a hablar lo que es la Eva Copa, la senadora Eva Copa. Entonces hay cierto extravío. Lo mismo pasa en Comunidad Ciudadana. Al final, yo no he visto ya más publicidad que hayan sacado o algo que refiera a lo que es campaña. Lo que sí se está viendo bastante es lo que tú decías, ¿no? Las transmisiones en directo de Carlos Mesa de sus documentales, ha abierto parte de su biblioteca virtual ahí, las personas que quieran descargar un libro del señor Carlos Mesa, pues pueden entrar a su página web, descargar documentos, archivos, programas de cerca, alguno que les parezca bueno. Pero es que eso no te da rédito Y político no te directamente, da, ¿no? no, Entonces, te quieres pero mantiene posicionar cierta ahí. fidelidad de tu electorado, ¿no? Tal vez ese electorado que es fiel a ti, entonces va a consumir ciertas cosas, ¿no? Al que sí lo hemos visto fuera es a Camacho, ¿no? Cierto momento estuvo haciendo declaraciones acerca de lo que es la gestión, el COVID-19 y demás cosas, pero una persona que al final no es autoridad, que es un candidato que está extraviado y que venga a que venga a ser el que dé declaraciones acerca de Pero, la pandemia, pues me parece también un pero ahí poco tienes, desubicado de claro, su o sea, parte. ¿qué te puede, pero igual, es decir, sería muy mal visto de que alguien se ponga a hacer campaña de frontones en esta época, ¿no? Pero, Sí, eh, sí, sí, sí. pero indirectamente lo están haciendo, o al menos eso quieren hacer, aunque no sabemos si les va a traer rédito político. Pero otro tema fundamental es cuánto aportas al debate público. Tu candidato que quieres gobernar Bolivia, ¿cuánto eres capaz de aportar al debate público con ideas, con información o con lo que sea para que esta situación mejore? Y Estás Camacho, por pidiendo ejemplo, demasiado, Gabriel. O sea, pero Camacho, estás pidiendo ahí demasiado. Camacho ha Imagínate, desaparecido tenemos absolutamente a por un dos. Camacho que ha estado ahí con grabaciones que se le han filtrado y que le quieres pedir que aporte al debate. Dios, estás loco, Gabriel. No, no estoy loco, más bien estoy ensalzando de que eso no está haciendo él. Y no Sí, lo va a sí, qué hacer. pena, O sea, y no lo va a hacer. Capaz nos sale con algún challenge, ¿no? Challenge Camacho, y a ver, puta, mándeme la fotito del más pobre de su barrio y le voy a llegar con 500 pesitos, ¿no? mi papá le va a pagar. Claro, pero en este caso, el silencio de muchos candidatos se expresa porque sus programas no previeron articular una propuesta seria no solo para el sector salud, sino al mismo tiempo para la economía. La crisis, la recesión, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito latinoamericano y mundial, exige precisamente una capacidad muy precisa, profesional y una comprensión clara de los sectores productivos, los sectores más amenazados por la crisis de la economía, precisa de una visión de largo plazo para mantener las condiciones de competitividad, de crecimiento sostenido de la economía, y ninguno de los candidatos abre el pico en esta situación tan difícil porque nunca tuvieron una comprensión clara de lo que podía significar
hacerse cargo del Estado con un programa de gobierno lo suficientemente sólido. ¿Sabes quién es el más inteligente ahorita? Es Xi, porque se ha quedado callado en un momento en el que no tiene que decir nada porque su plan de gobierno estaba completamente plagiado y robado, ¿no? Es el Claro, único que le y al está final haciendo Chi, bien. Gabriel, Chi tiene partido porque le habían quitado lo que era, le No, habían No, quitado el apoyo al partido al que estaba representando. no lo tiene, han tiene. podido, no lo han podido sacar de la inscripción. Todavía Ah, el ya, Tribunal Electoral tenía que dirimir sobre esa cuestión y luego vino la pandemia y han suspendido el proceso, ¿no? Entonces Exacto. tendría que pronunciarse el tribunal sobre esa solicitud de inhabilitación de Chi que una parte de su propio partido está lanzando. Pero tampoco Chi está siendo médico, imagínate. Chi no tiene mucho que aportar al debate público, claro, lo imagínate. que sí he visto, mira, creo que justamente era de Chi, era que estaba, bueno, donando, ¿no? Lo que son alimentos para personas de escasos recursos, como Ya lo han está estado bien. haciendo otros políticos también, ¿no? Y han estado subiendo ese tipo de acciones a las redes sociales. Futbolistas, algunos Cantantes, cantantes, sí. artistas, que al Pero final llega, eso es también bueno, ¿no? Eso es bienvenido para esa gente, ¿no? bueno, depende, ¿no? Porque si lo haces en el marco de la sociedad del espectáculo, eso es lo único la única ambición que tienen esas personas es hacerse visibles en el espectro público y no dar, eh, esta gente es enemiga de dar un gesto de solidaridad en secreto, Claro, en ahora también hay privado. mucho esto de, mucho de hacerlo para tomarse la foto, ¿no? Y que digan, puta, está ayudando. Don Samuel Doria Medina ha donado, puta, 10.000 barbijos, ya ha salido en todas las redes, y todos sus candidatos y partidarios pues han subido la fotografía del jefe ahí aplaudiendo, ¿no? Cuando debe haber un montón de gente haciendo la misma acción pues por debajito, ¿no? No, pero sí, si la presentadora de televisión, fulanita de tal, rompe la cuarentena, empieza a hacer una campaña, aglomera gente, ¿no ve? Y Ujú. qué buen corazón que tiene. No, mentira, no sea ingenuo, señor, señora, señorita, dama, caballero, joven, niño, niña. Lo que están buscando es su máxima ambición, estar en el Olimpo de los famosos o pseudo famosos. No quieren otra cosa más. Esa gente sí tiene un interés y es promocionar su propia imagen, catapultar su imagen. ¿Por qué no les pedimos a esta gente que haga las cosas en silencio? ¿No? Que no sean, me apoyaré en el texto bíblico, que no vengan de una lógica farisaica y estamos podridamente llenos de gente que quiere resaltar con falsa solidaridad, con falso compromiso social y con falsa sensibilidad por los demás. O sea, yo no te creo que esta gente que necesariamente tiene que hacer el bien haciendo marketing de la buena acción, sea la que realmente sea la apta para dirigir el país o la que simplemente sea la apta para ganarse la admiración pública. Estamos invirtiendo los valores, los criterios y nos estamos enmugreciendo y creando paradigmas de comportamiento o modelos de comportamiento que nos van a mandar al carajo. Eso va a pasar. Y justamente hablando del tema, ¿no? ¿Qué opinan del concurso que lanzó la modelo y actriz Stephanie Erela Limpias, ¿no? Que lanzó por unas redes sociales un concurso en el que anunciaba que entregaría 300 bolivianos durante 5 semanas a quien ella elija. Dio los requisitos, ¿no? Para acceder a este concurso, que dijo, ¿no? Que, a ver, amigos, ustedes tagueen a alguna persona que esté necesitada, que me den un like en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en no sé cuál más, que me sigan y que me manden un video mostrándome que les falta alimentos, que les faltan alimentos, que no tienen que comer y que ella iba a elegir a la persona que sí iba a ser acreedora de los 300 bolivianos. No, el concurso de la pobreza y del hambre que generó por redes sociales. La dice que es influencer, no sé qué tipo de influencia tendrá la señora porque es una reverenda vergüenza lo que acaba de hacer. Pero bueno, a ver,
yo quiero esperar qué dice Gamboa, porque Gamboa es de las personas más sensatas, ecuánimes y respetuosas que ha habido. O sea, yo no quiero decir barbaridades sin Yo antes creo, escuchar a Gamboa. yo creo sinceramente que esta época de, bueno, actitudes de todo tipo en las redes sociales, campañas en televisión en pro de la solidaridad, etcétera, a veces causa, digamos, solamente una especie de protagonismo. La verdad, me van a disculpar, creo que la gran mayoría no lo hace con el corazón en la mano. Sin ir muy lejos, también como ustedes dicen, esta señorita o señora cometió un error gravísimo, una miopía absurda, no meditó sobre esta idea, sin duda es tonta, ¿no? Pero también a mí Pero ¿por qué es tonta? Déjame es, preguntarte, ¿por qué es es, tonta? es tonta porque, primero, el tema de hacer un juego sobre el tema del hambre, sin tomar en consideración las condiciones reales en las que se mueve la pandemia, las necesidades y mucho más, digamos, poniendo un poco de lado las condiciones del COVID-19 que son terribles y nos afectan por igual a todos, desconocer las condiciones, por ejemplo, de la inseguridad alimentaria en Bolivia, el tema de la desnutrición infantil que ataca sobre todo a las áreas rurales de las comunidades indígenas dispersas, es pues realmente el colmo de la ignorancia. Burlarse o malinterpretar por desconocimiento las condiciones del hambre, de la inseguridad alimentaria, de la desigualdad socioeconómica y de la pobreza es realmente insólito, ¿no? Hay que informarse mínimamente y pensar si es que vas a actuar con el corazón en la mano, y por eso quiero ir a la segunda parte. A mí me ha llamado mucho la atención también cuando el supermercado ¿Qué tal? Convocaba y los periodistas en la televisión se veían, por lo menos lo que yo aprecié, se veían sumamente emocionados de abrir canastones donde la gente puede ir a comprar, ¿no? Comprar, enriquecer a los gerentes, a los dueños, a los socios de las grandes cadenas de supermercados que son multimillonarias, ¿no? Comprar, nosotros compramos y donamos, si queremos, los canastones que van a estar en las afueras de los supermercados para que ellos vayan acopiando las donaciones de solidaridad. O sea, no, es que ya es el colmo. Meter dinero a las arcas y a los bolsillos de los gerentes y de los supermercados y encima ellos se las dan de grandes solidarios. O he entendido mal o lo han expresado mal los periodistas, que no creo, pero esto realmente es el colmo. En síntesis, o lo haces por tonto, la campaña, o lo haces por un protagonismo también tonto y finalmente no lo haces pensando, poniéndote en los zapatos de la solidaridad, ¿no? Bueno, termino diciendo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que los ricos, los que tienen posibilidades, sean realmente solidarios y vendan todo a los pobres para favorecer a los pobres, combatir la desigualdad, porque esto ya es insólito, ¿no? Entonces, pero no es la única, es decir, esta señorita de estos Juegos del Hambre no es la única, ¿no? Y estas campañas, sí, pueden haber gente con realmente mucha sinceridad, honestidad, amor al prójimo, pero la gran mayoría lo hace por protagonismo, ¿no? No, pues Pero, hay cadenas, hay bancos también, ¿no? Que te dicen muy bien, responsabilidad social. Y lo primero que hacen es pedir aporte a la ciudadanía para que ellos repartan la plata, claro, exacto. ¿no? En vez de que tal banco diga, muy bien, le vamos a perdonar el crédito o tal porcentaje del crédito a tantas personas porque hemos constatado, nuestro brazo social ha constatado que tienen dificultades. Sería otra cosa, ¿no? Ahí te estás desprendiendo vos, pero pedirle al otro plata para que tú brilles,
es una tontería. Y sobre esta chica, No, y encima no poder aceptar el error que has cometido y tal vez hasta pedir una disculpa, ¿no? Como no, pasa pero con esta nadie lo va a muchacha, con hacer. Stephanie, que al final, ante la oleada de críticas, lo que hace es, ¿no? Cerrar la cuenta de Twitter, cerrar la cuenta de Facebook, la Instagram creo que no la cerró, pero cambió la configuración para que no puedas hacer ningún comentario, ¿no? Al final Pero Huyó. es un se está desastre, viviendo en pero es una una burbuja pelotudez. enorme ¿Sabes lo donde, que ha puta, hecho? está... Dale, ¿Sabes dale, lo que dale. sabes Sí, lo que ha hecho a ella? Ella ha pedido que denuncie la pobreza de los demás, poco más. claro, claro, exacto. Ese es el problema fundamental, burlando el derecho de la intimidad de los otros. Y Si pidiendo yo, te, likes, hermano. si No, yo tengo, sígueme, dame like y si puta yo, concursa. No mames, si no yo jodan. tengo, si yo tengo una dificultad económica, por un poco de dignidad, la voy a ocultar esa dificultad, ¿no es cierto? Veré cómo salgo, o a mi círculo de confianza diré, por ejemplo, denme esto y a ver, denme trabajo o demás. Pero aquí prima lo que Vargas Llosa ha dicho, es la civilización del espectáculo. A Gamboa, que le gusta tanto Vargas Llosa, nos ha dicho el jueves. ¿Verdad? La de Sí, un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento es la pasión universal. Nos estamos yendo al carajo porque no entendemos el sentido de la vida en estos momentos. Entonces, esta chica, Erela, ¿cuáles son los errores? Tal vez no ha tenido la mala voluntad, ¿no? Pero la ignorancia, No, ninguna, ninguna. la, Yo la, te la, aseguro que no la, tiene ninguna mala voluntad. pero, pero ¿Cómo? la ignorancia termina siendo un defecto brutal, ¿no? Es decir, pedir a tus amigos que etiqueten a gente pobre para que ella, desde su sitio de privilegio, porque también lo dice con una arrogancia y eso me hace pensar que Ah, no no, todo Dios me ha fue, dado la oportunidad, me ha permitido, me ha no dado todo, tanto que quiero y, me, compartir. y, Este es el meter, reto de Dios. y meterlo a Dios para que yo desde mi silla de oro diga quién se merece o no la ayuda, por amor de Dios, y al final terminarla de cagar metiéndote un chantaje, porque el pedir likes se convierte en un chantaje. Dejemos de decir las cosas con eufemismo. Ella Ujú. ha pedido denunciar la pobreza de los otros para aumentar su popularidad en redes mediante chantajes. Eso es lo que ha pasado. Claro, porque era más fácil invertir al final esos 1.500 pues en publicidad ahí en redes sociales con una foto porque la muchacha está súper churra, súper guapa. Invertir ahí ese dinero en hacer publicidad pues y ganarse likes de una manera decente, ¿no? Es que estamos en otro mundo. La balsa de la vida está yendo hacia otro lado y tenemos que hacer que recobre un poquito de sensatez. Ese ha sido el problema. O sea, pudo no haberlo hecho con la mejor de las voluntades, cosa que también hay que dar el beneficio de la duda, ¿se dan cuenta? Pero aquí, ¿cuál es el problema? El problema es la falta de lógica, la falta de empatía, la falta de conocimiento y la abundante ignorancia que puede revestir una acción buena. Si tu acción buena es ignorante, no va a ser una acción buena, Álvaro, Franco, Ujú. sí, es verdad. De ¿no? acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí estamos fregados. Aquí no ha habido sensatez, no ha habido, no se ha, no se ha dado cuenta de que la gente que tiene dificultad, y todos hemos tenido una dificultad de dinero, de estabilidad económica en algún momento de nuestras vidas, o la vamos a tener en algún momento, tiene dignidad, ¿no? Como aquella familia en Santa Cruz o en Beni, ¿no? Si no me acuerdo, cuya niña murió por inanición en la pandemia porque estaban comiendo todos los días arroz hervido, Si no me pero la equivoco, dignidad se les decía de suicidó, que ¿no? no iban a... Algo grave pasó ahí, ¿no? Y yo Entonces no hasta aguantaba el donde, dolor de estómago, sí, imagínate. y hasta donde leí, la niña se suicidó, ¿no? Por lo menos eso es lo que transmitió la razón, ¿no?
Herbol, si no me equivoco también, esta niña se suicidó. Fue muy difícil y bueno, tomó una decisión muy, muy, muy dramática, ¿no? Como muchas familias pobres al borde de la extrema tensión, ¿no? Porque hay que estar en una tensión muy, muy profunda como para quitarse la vida y encontrar una solución así tan, tan drástica, ¿no? Pero claro, esto no pasa por la mente estrecha, ¿no? De personas como esta chica que no entiende la desigualdad, no entiende el hambre, no entiende la pobreza. Y claro, desde cierto punto de vista no deberíamos tampoco, digamos, tenerle miedo, ¿no? Si alguien nos identifica como pobres, ¿no? No deberíamos tenerle miedo, pero sí deberíamos gritar, ¿no? Deberíamos protestar si alguien nos identifica como pobres y al mismo tiempo se caga de risa porque somos pobres, ¿no? Porque este es un país donde no se reconoce el mérito y además porque es un país donde se agigantan las desigualdades y donde la gente precisamente no te da una mano. La concentración de la riqueza en pocas manos amplifica justamente estas irregularidades, estas incomprensiones, estas ignorancias, ¿no? Concentrar en muy pocas manos la riqueza, las posibilidades de trabajo, las oportunidades de desarrollo personal, los mejores ingresos, es una situación donde la sociedad se va carcomiendo, se va destruyendo, ¿no? Entonces, no comprender la desigualdad, no ponerse en el lugar del sufrimiento de los otros, es terrible. Que te identifiquen como pobre no es tanto como que te cierren las puertas en la cara 2 veces por ser pobre y por ese hecho se caguen en tu condición, ¿no? O te tiren 500 bolivianos de un bono, que en el fondo, seamos honestos, no sirve para nada, para nada. Hay una presión inflacionaria impresionante. Todo se ha ido por las nubes y el dinero no alcanza. Con 500 lucas, ¿qué mierda vamos a comprar? Muy pocas cosas, ¿no? Sí, sí, no amerita y mostrarlo como algo realmente importante que ayuda a todos, tampoco es correcto porque le estamos vendiendo, eh, ¿cómo es gallina por gallinazo? ¿Cómo se dice ese refrán? Es como ¿Gato el por chapo, liebre? gato por liebre a la ¿Gato por gente liebre? y ¿Liebre por haciéndole gato? liebre por gato, ¿no? Sí, haciendo Tres eso. por Bueno, ahora conejo, así un falso Claro. conejo. uy, pero es re falso, es un falso conejo, no de carne, sino de pollo, ¿no ves? Recontra falso. Pero, pero bueno, depende de cómo está nuestro criterio para poder conocer, para poder desmitificar a las personas. Hablábamos de la propaganda, ¿no? En un momento de esta entrega del podcast, y justamente la labor del periodismo es desmitificar estas cosas y tratemos de hacerlo. Ahora, lo que pasaba con Stephanie Erela y el manto de ignorancia que había en el trasfondo de todo esto, yo lo quiero retratar en ese comunicado de la AJ. La AJ ha dicho de que esa actividad de ella no tiene permiso de la autoridad boliviana de control del juego. Imagínense Oh, entonces, encima se la van a cargar a la chirola más entonces, a la Stephanie pero, Arela. pero, pero hay problemas también, ¿no? Hay problemas, porque no, las autoridades bolivianas no toman a todos con la misma tijera. A ella la van a cargar por ahí, pero a otra conductora de televisión la van a tolerar, ¿no? Por hacer Claro, depende de quién está. Claro. concentraciones masivas, depende de qué medio Ujú. de comunicación es y si hay algún vínculo entre alguna persona en el gabinete Claro, por que ahí tu puede hermana es apoyar. candidata, no sé, y entonces ya pues medio complicado que te hagan algo, ¿no? Claro, pero a los concejales del MAS que han ido a entregar papas a un municipio chuquisaqueño, te los cargas, ¿no ve? Tampoco está bien. Ajá, O al ahí de hay tu una doble moral, ¿no? o al de tu partido que hace a la de que trata de ser youtuber, también te lo quieres cargar Ah, por una reunión de coordinación, ¿no es cierto? ah, Entonces, Tata Quispe también, a la hay chirola.
hay tanta incongruencia y tanta incongruencia que tampoco la ley se va a aplicar para todos. Estamos en el mundo del revés, donde 2 y 2 son 3. Así es. A ver, cambiando un poco de tema para ponerle un poco más de alegría a esto, ustedes que son futboleros seguramente, ¿cuándo vuelve el fútbol? No, no va a Clamor volver, eso es lo popular, peor. No va a así volver y tajante, es ni a otro, no estadio así cerrado. tajante. Así tajante porque los espectáculos públicos definitivamente se van a postergar, no solo hasta fin de año, sino no está claramente definido si incluso el próximo año van a poder restablecerse competiciones de todo tipo en fútbol, Claro, porque también las tenemos paradas Olimpiadas. las Olimpiadas. Exacto, eso ya se ha Y lo que postergado pensábamos que no se iba indefinidamente, a ¿no? postergar, que era el gran poder, también está postergado. Exactamente, entonces desde este punto de vista, solo la solución vendrá cuando se identifique una vacuna y pueda restablecerse el equilibrio inmunológico en el mundo para que nuevamente los espectáculos deportivos en todo el globo se desarrollen normalmente, pero en este momento es una crisis espantosa de los futbolistas, de los ingresos, de la organización de los campeonatos, de la prosecución de las ligas, de las copas, todo se ha trancado y esto da para largo, ¿no? Entonces, de fútbol, no sé, igual que las elecciones, No, pues hermano, vamos a ver las ima- peleas el próximo año. imagínate ir al No, estadio, las peleas, imagínate ir ah, al estadio y gritar que tu equipo mete el gol y que te estés abrazando con un desconocido al lado, ya no lo vas a hacer. O Nunca más. comerte una ranguita ahí en la recta del estadio, haciendo una cola apretujada con otros 30 tipos, ¿no? Mientras el vapor de la olla, de la choripanera del lado, te da en la cara. Esas pasiones de claro, la el vida. heladero ya no va a pasar por el pasillo, ¿no? Fue en plano estadio ahí por el medio. O entrar al baño público del estadio, ¿no? Abarrotado haciendo fila mientras hay un líquido amarillento en tus pies que está drenando. Imagínate Exacto. todas esas cosas, esas delicias de la vida. O salir del estadio medio de apretujones, ¿no? No, pues salir del Mientras, Siles en el clásico es complicadísimo, ¿no? Sales tú mientras uno, completamente apretadísimo. mientras uno te codea y el de atrás te está metiendo mano, ¿no ve? Esas cosas van a desaparecer. Imagínate, perdón la crudeza, pero El me único dan. deporte que no está parando es las artes marciales mixtas de la promotora UFC, que anuncia que se disputará a puertas cerradas en un recinto sin espectadores. El 9 de mayo están volviendo a la acción. Creo que es el único deporte, la única promotora que está haciendo un evento deportivo a nivel mundial. Y antes se hablaba de que las catedrales, ¿no? Los templos católicos medievales, del gótico, etcétera, y del barroco, eh, iban a ser sustituidos. No sé quién habla, Franco, ya no me acuerdo. Los sustituyeron los grandes escenarios de fútbol, ¿no? Donde todas Claro. esas naciones se juntaban alrededor de un rectángulo verde. Y ahora esas grandes catedrales que parecían intumbables, ¿no? Indemolibles, en el sentido figurado, están siendo rezagadas, ¿no? Porque no van a quedar más que butacas vacías, al Así menos es. durante un tiempo corto. Qué triste, qué triste. Así es. Y a esto hay que sumar el alto costo que demanda el mantenimiento de los escenarios deportivos, ¿no? Es un alto costo y si no hay espectáculos, el deterioro también es grande, ¿no? Porque esos Ujú. escenarios deportivos precisamente requieren el ingreso de los hinchas, de los que consumen, de las masas para ser bien mantenidos. No hay el Ahí ingreso, no hay de la gente. recaudación de cada partido, pues va un porcentaje justamente que Exacto, va aquí a la gobernación, que es que es encargada, ¿no? Del mantenimiento a través, creo que del CEDES, de los exacto, escenarios. exacto. Entonces, todo eso va a entrar en un deterioro.
y nos vamos a dar cuenta que efectivamente muchos campos deportivos, sobre todo construidos por el MAS, no solo van a ser un monumento a la barbarie de dilapidación de recursos, elefantes blancos, sino van a ser un monumento precisamente a la crisis, ¿no?, económica. Entonces, las masas, los seguidores, los hinchas, los adeptos, los fans de cualquier tipo de deporte masivo como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, etcétera, van a ver cómo sus emociones se van a ir destruyendo poco a poco en los escenarios deportivos. Es increíble. No, la actividad de fin de semana, ¿no? Que es ir al estadio de claro, mucha gente, no, que ya es esto, una costumbre claro, directamente. claro, y esto va a golpear también en todos los países. Yo leía algunas notas donde se han desarrollado los mundiales, ¿no? En Rusia, en Sudáfrica, todos los grandes estadios que se han construido, complejos deportivos, hoteleros, etcétera, después precisamente de los mundiales se están cayendo a pedazos, ¿no? Y mucho más ahora que no van a haber otros espectáculos que al margen de los mundiales, por lo menos mantenían abiertos esos estadios, se van a ir cayendo a pedazos, y realmente las copas mundiales son, digamos, una especie de salida fugaz, ¿no?, de un momento de esparcimiento, ¿no?, pero después es un fracaso económico rotundo. Va a ser así. No sé si han visto esta semana en History Channel, han hecho un simulacro de cómo sería el planeta sin humanos, ¿no? A raíz de Ah, sí. de un evento catastrófico como el que Ujú. pasó acá, como el que está pasando ahora con el COVID-19. Y justamente los expertos opinaban, ¿no? Entonces, los estadios vacíos van a quedar como grandes macetas enormes de lo que fue un espectáculo masivo. Era una recreación muy interesante, ¿no? Porque en los estadios se iba a acumular la tierra, iba a crecer la maleza, iban a ser como grandes macetas. Y las edificaciones que tenemos ahora, con el paso del tiempo, tendentes a desaparecer, ¿no? Porque hacemos las cosas de materiales que son de corta duración, ¿verdad? Donde la Exacto. humedad, el paso del tiempo, el polvo, van a empezar a cobrar factura a ciertos materiales, y evidentemente lo que pueda quedar de esta civilización para mucho después va a ser poco, no va a ser de la duración que han tenido las pirámides de Egipto, o las ruinas griegas o romanas, ni tampoco las ruinas de los mayas, ¿no? Porque esos son materiales de duración extremadamente larga, mientras que los materiales de construcción de ahora son Claro, muy sí, en sí la vida del fluidos. hormigón es menor a la de una piedra, ¿no? Una roca, no sé, granito por Exacto, decirte, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hay van a pasar a la historia, si es que en algún momento brota en esta tierra un, una forma de vida inteligente distinta a la humana, ¿no? Vale la pena hacer ese ejercicio, es un poquito de ficción, pero devela mucho de lo que podría pasar si no estamos como civilización en este mundo. Así es. Algo más, muchachos, que quieran decir. Creo que ya vamos llegando al final de esta edición de Déjame hablar. Bueno, hemos hablado de política, del incremento de las cifras en el país, al menos en esta última semana, y cómo van los políticos y cómo está el manejo político en la que hubiese sido la semana previa a las elecciones. Recuerde usted que el 3 de mayo estaba previsto los comicios, y estos van a ser trasladados al menos hasta después de junio, y hablar de todo este bochorno que hay en redes sociales, de lo bueno y de lo malo, principalmente de lo malo, de ser un poco de juicio y de no sé, negocio de la pobreza para lanzar retos en Internet, que ha sido completamente descartado y censurado. Don Franco, don Álvaro, sus despedidas, yo me despido, ya no vuelvo a intervenir. Un abrazo para ambos y para todos los que nos escuchan semana a semana. Bueno, hasta la próxima, estimados camaradas, amigos, seguidores de Déjame hablar.
Y por supuesto, les deseo la mejor de las suertes. Bendiciones para todos y tenemos que seguir resistiendo. Un fuerte abrazo, Gabriel. Un fuerte abrazo, Álvaro. Un anuncio parroquial antes de despedirme. Tambo Online, foros virtuales, la gastronomía y el impacto del COVID en la economía. A los interesados, este Facebook Live estará el jueves 30 a las 19 horas. Facebook Live, @Encuentro Tambo, con Mauricio Medinaceli, consultor en economía, y Luis Fernández, economista, socio Restaurante Alipacha. Después de esto yo les envío un abrazo a ambos, a la gente que nos escucha, y pues nos encontramos en el próximo podcast. Hasta la próxima, muchachos. Adiós. Hasta la próxima. Declarar públicamente motivo Déjame hablar un ratito, déjame hablar.